Muy buenos días, señoritas y caballeros. Esta vez vamos a ver un video tutorial acerca del integrado 555. Este es un integrado muy versátil que fue fabricado allá por el año 1971 y lanzado en 1972, el cual nos permite configurarlo como un oscilador. Vamos a ver a continuación qué más características tiene el integrado 555. Vamos a ver primero el marco conceptual, que nos va a servir para hacer los diseños en los dos modos de operación que tiene, estable y monostable. Y también vamos a ver ejercicios resueltos en el simulador de Proteus para que vean las aplicaciones que pueden tener con el 555. Ok, veamos las características. El circuito integrado 555 es uno de los integrados más utilizados en el mundo de la electrónica por su bajo costo y su gran fiabilidad. Como les decía, es capaz de producir pulsos de temporización, o sea, puede trabajar en dos modos, modo monoestable y modo estable. En modo monoestable, el 555 genera un único pulso en alto por cierto periodo de tiempo y de ahí vuelve a quedarse en bajo. En modo estable, el 555 les genera un tren de pulsos, o sea, pulsos continuos en el tiempo. Fue desarrollado y construido en el año 1971 por la empresa Synetics y el nombre de lanzamiento de este integrado fue SE555 o NE555 y en ese tiempo se le llamó la máquina del tiempo pero en circuito integrado. Según sea quien lo fabrique, lo podemos encontrar marcado con algunas de las designaciones que nosotros tenemos aquí. Por ejemplo, el LM55 es un 555 que fabrica la empresa Texas Instruments. El NE555 es el 555 original que fabricó la empresa que creó el integrado 555. Lo vamos a reconocer por NE555. Así que cada empresa tiene sus propios diseños de 555. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que si compramos un 555 y vemos que es el LM555, pues entonces tenemos que buscar el datasheet del integrado con Texas Instruments. Si conseguimos el NE55, entonces vamos a buscar el datasheet o la hoja de datos de la empresa que lo creó, que es Synetics. Ok, continuemos. Como les decía, el 555 tiene dos modos de operación, monoestable y astable. ¿Qué significa que el 555 esté operando como modo monoestable? Significa que él les va a generar un único pulso. Va a ser esto. Está en cero. Cuando ustedes activan el integrado en monoestable, él tira un pulso y de ahí vuelve a quedarse en cero. Entonces, nosotros a partir de las fórmulas del fabricante, vamos a encontrar el tiempo en t en segundos que él pasa activo. Lo vamos a ver en segundos en tiempo que él pasa activo. Entonces, en el modo de configuración estable, el 555 lo que les hace es generar un tren de pulsos. Y un tren de pulsos es esto, un cambio continuo entre 0 y 1 a una frecuencia determinada. Esto es lo que hace el 555. En modo estable. Entonces vamos a ver la teoría del marco conceptual de ambos modos. Cómo configurar un 555 en modo estable que les genere un tren de pulsos y cómo generar un 555 en modo monoestable que les genere un único pulso. Muy bien. Nosotros podemos ver aquí el pinado, o sea, los pines de entrada y salida del 555. Podemos observar que el pin 1 y el pin 8 es para VCC y para tierra. El pin 7 es de descarga. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva qué significa cada uno de estos pines. El pin 6 es de umbral, el pin 5 es de control de voltaje, el 4 es para resetear el integrado, el 3 es donde ustedes generan la salida. Si es en modo monoestable, él va a generar un único pulso de salida. Y si es en modo estable, él va a generar un tren de pulsos de salida. Y el pin 2 es el disparo. El disparo le sirve cuando ustedes configuran el 555 en modo monoestable para generar un único pulso de salida. Bien, veamos las características de cada uno de los pines. Como les decía, el pin 1 es el tierra, el pin 2 es disparo. En este pin en donde ustedes, cuando hagan la configuración del 555 en modo monoestable, van a utilizar el pin 2 para disparar el pulso que quieran activar en la salida. El pin 3 es la salida, aquí en donde se va a ver reflejado la configuración del 555 en su salida. El pin 4 es reset
El pin 5 es control de voltaje. Les dice que el voltaje aplicado a la patilla número 5 o el pin número 5 puede variar entre un 40 y un 90% del VCC. Cuando se utiliza la configuración de estable, el voltaje puede variar desde los 1.7 voltios hasta VCC. Y si este pin en especial, si el pin 5 no se utiliza, se recomienda ponerle un capacitor de 0.01 microfaradios para evitar las interferencias que puedan generar las frecuencias moduladas. Así que van a encontrar en internet muchas veces que el pin 5 no lo conectan a nada, ni tan siquiera le ponen el condensador que el fabricante recomienda, sino que lo dejan libre. Sí les puede operar, pero si ustedes dejan el pin 5 sin conectarle este capacitor de 0.01 microfaradios, el 555 va a funcionar, pero no para un tiempo largo de operación. Tal vez les puede funcionar 1 hora o 2 horas eh, conectado, pero si ustedes, digamos, tienen una aplicación que la dejan unas de 24 horas conectadas y no conectaron este capacitor de 0.01 microfaradios al pin 5, posiblemente el 555 se les arruina. Así que para aplicaciones sencillas tal vez no es necesario conectarlo, les puede funcionar porque en internet pueden encontrar esos modelos, pero les recomiendo que utilicen un capacitor de pastilla de 0.01 microfaradios en el pin 5. El pin 6 es el umbral. Y esta es una entrada a un comparador interno que tiene el 5.5 y se utiliza para poner la salida abajo. El pin 7 de descarga. Este es muy importante y el pin 7 es utilizado para descargar el condensador o capacitor externo utilizado para generar la señal de temporización. Y el pin 8 es VCC. Ok, continuemos. En modo estable. Recuerden que en el modo estable, ¿qué vamos a generar? Un tren de pulsos. Esto es lo que nosotros vamos a generar. Un cambio continuo de 0 a 1. Bien, veamos. Entonces, aquí tenemos la forma en cómo se conecta el 555. Vamos a ver qué color queda mejor. Creo que aquí queda mejor blanco o amarillo. Veamos. Aquí tenemos, perdón, el 555 en configuración estable. O sea, aquí vamos a generar nosotros un tren de pulso. Se lo voy a poner aquí. Con la configuración que tenemos del 555, aquí en la salida lo que van a tener es esto, un tren de pulso a una frecuencia determinada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bien, el pin 2 y el pin 6 van conectados ellos mismos y los ponemos a esta conexión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La resistencia R1 y en especial la R2 es la que produce que este capacitor se esté cargando y descargando. Esa carga y descarga del capacitor es la que le permite al 555 generar este tren de pulso. Por lo tanto, el valor que escojamos del capacitor y de las resistencias va a permitir que en la salida haya una frecuencia determinada a la que hay un cambio de 0 y 1. Porque recuerden que en electrónica un pulso, ¿qué es? Un cambio de 0 a 1. Ahí tienen un pulso, ¿no? Están en nivel lógico 0 y pasan a nivel lógico 1. Entonces este cambio de 0 a 1 es un pulso. Entonces vean, aquí tenemos varios pulsos en el tiempo. Como si se recordarán, el pin número 5, el fabricante les dice que siempre lo dejen con un capacitor de 0.01 microfaradios. En internet posiblemente este pin 5 lo dejen al aire, encuentren algunos diseños. Pero yo les recomiendo que si el 555 quieren que opere bastante tiempo encendido, entonces conecten este capacitor. Aquí tenemos el voltaje de operación. El 555 tiene según el fabricante, puede trabajar desde los voltajes de 4.5 voltios hasta los 18 voltios. Entonces, como nosotros estamos trabajando con tecnología TTL en sistemas digitales y también vamos a trabajar con 5 voltios. Así que nuestra fuente de voltaje para limitar nuestro integrado 5.5 va a ser de 5 voltios. Entonces vean, esta es la forma como ustedes van a conectar el 555 para que trabaje en modo estable. Por supuesto, aquí en la salida ustedes le van a poner una resistencia, un LED para visualizar la frecuencia en cómo está variando el 555 o también lo van a conectar a alguna etapa de su proyecto. Pero por el momento tienen que saber cómo configurarlo en modo estable. Bien, como les decía, para que en la salida se genere un tren de pulsos, un cambio continuo de 0 y 1 en el tiempo, nosotros debemos de aplicarle ciertos valores a la resistencia 1, a la resistencia 2 y al capacitor. Pues bien, el fabricante ya nos da las fórmulas necesarias para calcular el tiempo que va a estar en bajo,
se lo voy a poner con otro color aquí. Tenemos que calcular el tiempo que está en bajo y el tiempo que está en alto. Pues eso ya nos lo da el fabricante con fórmulas. Vamos a calcular también el periodo. Vamos a calcular también la frecuencia. Vamos a hacer un recordatorio. En los videos anteriores, cuando vimos lo de memorias, les enseñaba lo que era la frecuencia, pero pongámoslo aquí. Recuerden que si yo les digo que ustedes tienen una frecuencia de 1 Hz, ¿qué significa eso? Quiere decir que en un segundo hay un periodo de la señal o hay un ciclo. ¿Y qué es un ciclo en una señal? Un ciclo en una señal es un cambio, perdón, es el tiempo que pasa en bajo más el tiempo que pasa en alto. Ese es un ciclo de la señal. Si este ciclo o periodo se vuelve a repetir, o sea, viene un tiempo en bajo más otro tiempo en alto, pues este ya sería un periodo 2. Periodo 2. Y este que estaba aquí sería periodo, perdón, permítame, este que estaba aquí ya sería el periodo 2. Permítame un momento, que cerré la pizarra electrónica. Ok, continuemos. ¿Se lo puedo volver a repetir? Si nosotros tenemos una señal en el tiempo, se lo voy a poner por aquí. Aquí tenemos la señal de salida en el tiempo, periódico, no estable. Entonces, este periodo que nosotros tenemos aquí es un periodo en el que la señal vale 0 y la señal vale 1. A esto se le llama un periodo T. Es el periodo 1. Si ese mismo valor vuelve a repetirse, viene otro espacio de tiempo en donde la señal, aquí de nuevo, vale 0 y 1, este sería un periodo 2. Y aquí lo tenemos. Y así sucesivamente en el tiempo. Entonces, recuerden que en electrónica, un pulso es un cambio de 0 a 1, es un periodo, un ciclo de la señal. Entonces, esto tiene un tiempo. El periodo 1 tiene un tiempo en el que dura en 0 y dura en 1. El periodo 2 también un tiempo en que dura en 0 y en 1. Entonces, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia sabemos que es el inverso del periodo. ¿Y la frecuencia conceptualmente qué significa? El número de ciclos que una señal tiene por segundos. Recuerden, ¿qué es un ciclo? Un ciclo es esto, es un periodo. Un ciclo es esta parte de aquí. Un ciclo es el tiempo en que la señal está en 0 y después en 1. Y de ahí, cuando vuelve a repetirse la señal, este sería otro ciclo. Pues la frecuencia es el número de ciclos que la señal tiene por segundo. Si la frecuencia es de 1 Hz, significa que en un segundo, si lo voy a poner, significa que en un segundo hay un ciclo de la señal. Vean, un cambio de 0 y 1. Si la frecuencia es de 1 Hz. Si la frecuencia es de 2 Hz, se lo voy a poner por aquí. Si la frecuencia es de 2 Hz, significa que en un segundo, lo voy a poner aquí, que en un segundo hay 2 ciclos de la señal. O sea, 2 cambios de 0 a 1. Aquí viene el primero y después viene el otro periodo, 0 y 1. Y aquí están, vean. En un segundo hay un cambio de 0 a 1. O sea, aquí tenemos un ciclo de la señal o un periodo. Y en el otro, la otra mitad del segundo, tenemos un cambio de 0 a 1. O sea, aquí viene el ciclo 2 o el periodo de la señal. Quiere decir que si la frecuencia es de 2 Hz, en un segundo hay 2 ciclos de la señal. ¿Qué significa si la frecuencia es de 3 Hz? Entonces ponemos el espacio de tiempo de un segundo y quiere decir que en un segundo hay 3 pulsos o 3 ciclos de la señal. 1, 2, 3. Y ahí están los 3 pulsos. ¿Ve? Porque la frecuencia es de 3 Hz. Y recuerden que la frecuencia es el número de ciclos que hay en un segundo de la señal. ¿Y el número de ciclos qué es? También el número de pulsos. El cambio de 0 a 1. ¿Qué pasa si la frecuencia sería de 10 Hz? Ustedes ya pueden intuir
que en un segundo hay 10 ciclos de la señal. ¿Qué pasa si la frecuencia es de 1000 Hz? Significa que en un segundo hay 1000 pulsos o 1000 ciclos de la señal. En un segundo, porque la frecuencia, la medida base es un segundo. ¿A qué operan sus microprocesadores de sus celulares o de sus computadoras? Pues si ustedes tienen, digamos, una computadora Intel, una i5 o una i7 o una i3, estas computadoras están operando en promedio a 1.7 o 2 GHz por segundo. Imaginémonos que la frecuencia de operación del microprocesador es de 2 GHz. ¿Qué significa esto? Quiere decir que en un segundo hay 2000 millones de ciclos por segundo, porque eso es gigahertz, 2000 millones. Se lo puedo poner más pequeño. Es lo que les decía aquí. Vamos a ponerlo, vamos a borrar ahorita. Si la frecuencia es de 1000 Hz, 1000 Hz equivale a 1 kHz. Quiere decir que en un segundo hay 1000 ciclos de la señal. ¿Qué quiere decir ahora si la frecuencia del microprocesador es de 1 MHz? Quiere decir que en un segundo hay 1 millón de ciclos de la señal, o sea, 1 millón de pulsos en alto, porque la frecuencia es de 1 MHz del microprocesador. ¿Qué pasa si la frecuencia de sus microprocesadores, de sus celulares y computadoras es de 1 GHz? Significa que en un segundo hay 1000 millones de ciclos por segundo. Pues la velocidad del clock, ahora ya saben ustedes que cuando escuchen que su celular o su computadora tienen un procesador a 1.5 GHz, significa que tienen 1500 millones de pulsos por segundo. ¿Y para qué les sirve esto? Pues el microprocesador necesita una frecuencia de operación para realizar más rápida su procesamiento de datos. Si su celular tiene un microprocesador de 1 kHz, como máximo va a hacer operaciones en un segundo como 1000 operaciones como máximo. O sea, 1000 pulsos. Cada pulso les puede significar una relación de una instrucción ejecutada en un programa. Entonces ustedes por eso van a querer microprocesadores de gigahertz para que puedan ejecutar más instrucciones por segundo. El micro no funcionaría si no tuviera un tren de pulsos o un circuito externo que le generara un tren de pulsos a una frecuencia alta para operar. Pues para esto es el 555. El 555 sirve para generar ese tren de pulsos que necesitan los microprocesadores para operar. Claro, el 555 tiene una frecuencia máxima de operación de 2 MHz, pero para las aplicaciones que vamos a utilizar en la materia de sistemas digitales, eso es más que suficiente. Para generar un clock o un microprocesador, hay otros circuitos más especializados que utilizan cristales de cuarzo, pero por el momento ese no es el alcance de la materia de sistemas digitales. ¿Ok? Entonces veamos las fórmulas necesarias de R1, R2 y el capacitor para generar un tren de pulsos de salida en modo estable. Muy bien, continuemos. Aquí están las fórmulas necesarias. Veámoslo. Por ejemplo, el tiempo 1 me sirve para generar cuánto dura en alto la señal. El tiempo 2 me sirve para saber cuánto dura en bajo la señal. El periodo es igual al tiempo en alto más el tiempo en bajo. La frecuencia es el inverso del periodo. También la frecuencia, si no conocemos los tiempos 1 y T2, la frecuencia la podemos encontrar con esta fórmula. 1 entre 0.93 por R1 más R2. Y nosotros tenemos varias opciones para encontrar la frecuencia, ¿va? Eso es lo importante. ¿Ok? Entonces nosotros podemos ver de las fórmulas que con estas fórmulas van a ser las necesarias para que nosotros podamos configurar el 555 en modo estable. ¿Y qué es el ciclo de trabajo? El ciclo de trabajo es aquel que me permite ver cuánto tiempo pasa en alto la señal y cuánto tiempo pasa en bajo. Bien, veamos un punto ahorita en la siguiente diapositiva. Ahorita solo quiero que recuerden
que para saber el tiempo en alto necesitamos esta fórmula y para saber el tiempo en bajo de la señal necesitamos esta fórmula. Pero ¿qué tienen de diferente estas fórmulas? ¿O qué las haría igual? Vean, estas fórmulas son a excepción, si ustedes hicieran R1, si la pusieran a 0, prácticamente la fórmula de T1 sería igual a la de T2. Pero el fabricante no les permite eso, porque si ustedes eliminan R1, circularía mucha corriente por el dispositivo y lo arruinaría. Entonces, así como está la fórmula de planteada, es prácticamente imposible que tengamos un tiempo en alto igual a un tiempo en bajo, porque no podemos hacer R1 en 0. Entonces, el fabricante nos da la solución y ya lo vamos a ver a continuación. Permítame. Veámoslo. Primero, también el fabricante nos dice que nos da los rangos para las resistencias y el capacitor. Aquí les dice rango de valores para resistencias y capacitores según el fabricante. Yo siempre les recomiendo que vean en el datasheet o la hoja de datos del fabricante los valores que les pueden poner a sus elementos para que se configuren bien. Por ejemplo, el fabricante les dice que la resistencia 1 debe de ser mayor o igual a 1 kilo ohmios, o sea, a 1000 ohmios. Debe de ser mayor o igual a 1000 ohmios. Perdón, aquí me equivoqué, no es H, sino que ohmios es con otra letra. Debe ser mayor o igual a 1000 ohmios. No les da un valor para R2, solo les dice que la suma de R1 más R2 debe de ser menor o igual a 6.6 megaohmios, o sea, a 6.6 millones de ohmios, y que el capacitor debe de ser mayor a 500 picofaradios. El faradio es una unidad muy grande de medida, entonces los fabricantes de capacitores los hacen con la siguiente nomenclatura. Por ejemplo, podemos trabajar microfaradios, que es 10 a la menos 6 faradios. Milifaradios también, que es 10 a la menos 3 faradios. Mili, micro, nano, también nanofaradios, que es 10 a la menos 9. Y picofaradios, que es 10 a la menos 12. O sea que si nosotros tenemos un capacitor de 4.7 microfaradios, quiere decir que ese capacitor vale 4.7 por 10 a la menos 6 faradios. O sea, ponemos el 0 punto y le damos los 6 ceros que dice ahí, las 6 cifras a la derecha del punto, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y aquí creo que está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cabal. 4.7 microfaradios. Este es el valor. Si fuera 4.7 milifaradios, pues le ponen otros 3 cifras después del punto. Estas son explicaciones matemáticas que ustedes ya deben de saber a este nivel en universidad. Ok, veámoslo. Continuemos. Entonces ya sabemos los valores que nos dice el fabricante para las resistencias y a partir de esos valores nosotros podemos utilizarlos en las fórmulas. ¿Qué es el ciclo de trabajo del 555? Si se recordarán, es imposible que nosotros tengamos un tiempo en alto igual a un tiempo en bajo. Esto es imposible, porque las fórmulas de T1 se diferencian en T2 en que T1 lleva en su fórmula el valor de R1, que no podemos hacer 0. Si nosotros hiciéramos en la fórmula de T1 R1 en 0, la fórmula de T1 sería igual a la de T2, pero eso es imposible. Entonces, si nosotros vemos aquí el ciclo de trabajo sería, imagínense que la señal está en bajo, el tiempo en bajo les da 1 segundo y que el tiempo en alto les da 1 segundo también. En teoría, ¿va? Porque eso no puede suceder. Quiere decir que aquí tenemos los tiempos. El tiempo en bajo, que es T2, es 1 segundo y el tiempo en alto, que es T1, es 1 segundo. Entonces el ciclo del trabajo, ¿de cuánto sería? Sería un ciclo de trabajo del 50%. ¿Por qué? Porque el 50% del ciclo de la señal está en bajo y el 50% del ciclo de la señal está en alto, porque ambos tiempos son iguales. T1 es igual a T2.
Pero en el 555, como en la fórmula de T1, R1 no puede valer cero, entonces es imposible tener un ciclo de trabajo del 50%, o sea, 50% en alto y 50% en bajo, es imposible. Entonces el fabricante nos da una solución. ¿Cuál es la solución que nos dice el fabricante? El fabricante nos dice que para tener un ciclo de trabajo aproximadamente igual al 50%, o sea, 50% en alto y 50% en bajo, el fabricante nos dice que nosotros tenemos que hacer que R2 sea mucho mayor que la resistencia 1. Si lo hacemos, entonces vamos a tener un ciclo de trabajo cercano al 50%. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el valor mínimo que nos dice el fabricante que nosotros le podemos poner a R1? Pues el valor mínimo que nos dice que el fabricante que le podemos poner es 1000 ohmios. Entonces, R2 sumado a R1 como máximo pueden tener 6.6 millones de ohmios. Ah, pues, si nosotros hacemos que R2 sea mucho mayor que R1, entonces nosotros le podríamos poner a R1 el valor mínimo de 1K, o sea, de 1000 ohmios, y a R2 le podríamos poner el valor, digamos, de 200K. 200K es mucho mayor que 1K, sí, porque 200K es 200.000 ohmios. 200.000 ohmios es mayor que 1000 ohmios, sí, entonces podemos utilizar estos valores para generar un ciclo de trabajo cercano al 50%. Ok, esta es la solución que nos da el fabricante. Continuemos. Bien, entonces ya vimos el ciclo de trabajo y vamos a ver el modo de operación del 555 perdón, antes de ver el modo de operación en el 555 en modo monoestable, o sea, un pulso, vamos a hacer un ejemplo en Proteus del 555 configurado en modo estable. Ok, entonces vámonos a Proteus, vámonos al 555 y vean cómo está la conexión. El 555, este es en modo estable y esta configuración es la que nosotros vamos a hacer en Proteus. Ok, continuamos. Vámonos para Proteus. ¿Dónde lo tenía abierto? Creo que lo cerré. Ah, no, aquí está. Entonces, veamos. Primero, ¿a dónde vamos a poner ese 555? Lo vamos a poner, lo vamos a buscar, como siempre les he dicho en los videos de introducción a Proteus que tengo en mi canal. Nos vamos a P y se recordarán, el fabricante que creó el 555 era una empresa que se llamaba Synetics. Y él lo creó con el nombre NE555. Entonces ponen NE555 y le damos OK. Y nos llevamos el 555 para acá, para nuestra área de trabajo. Lo vamos a maximizar un poco. Y le vamos a hacer la conexión que está en la diapositiva que les había presentado. Primero, el pin 4 y el pin 8, como podemos apreciar aquí, van unidos. Y esos van a más VCC. Aquí está más VCC, el positivo de la fuente va conectado al pin 4 y al pin 8. Ah, pues, hagamos eso aquí en Proteus, ¿verdad? Vamos a hacerlo en Proteus. ¿Cómo ponemos un 5 voltios positivo en Proteus? Nos vamos aquí, ¿verdad? A Terminal Mode. Terminal Mode, nos vamos para acá. Perdón, puse algo que no era. Le vamos a dar el Power. Escogemos la opción Power, aquí, en la que les decía Terminal Mode. Power, lo ponemos aquí y esta es una fuente de 5 voltios. Esta es la parte positiva de una fuente de 5 voltios. Entonces unimos el pin 4, lo uno con el pin 8. Como recuerdan, el pin 4 es reset y si no lo vamos a estar reseteando, entonces el pin 4 tiene que estar conectado a VCC, porque si no el integrado se va a estar reseteando. Así que este pin 4 lo unimos con el pin 8 y el pin 8 lo llevamos a 5 positivo. Y ahí está la unión que nos dice el marco conceptual que vimos del 555 en modo estable. Nos dice también que el pin 1, que es el que está aquí, va a tierra. Entonces vamos a conectar un tierra. Ok, nos vamos para acá y el tierra está en ground. Lo ponemos aquí y hago la conexión. Voy a llevar esto un poquito más para abajo. Ok, lo ponemos aquí y hacemos el ground.
Ok. Después nos dice que tenemos que agregar dos resistencias y un capacitor. Este capacitor es electrolítico, porque un capacitor, hay dos tipos de capacitores, de pastilla y electrolítico. El de 0.0 microfaradios es de pastilla porque no tiene polaridad, pero electrolítico, el que tiene más, es un capacitor electrolítico porque tiene una polaridad, o sea, hay un pin para más y otro pin para menos. Ah, pues este capacitor, que es el que nos ayuda a generar la frecuencia de salida en el 555, es un electrolítico de aluminio. Ah, pues vamos a agregarlo aquí, en Proteo. Vámonos para acá. Primero agreguemos las resistencias. Siempre escogemos la parte que dice Component Mode para después habilitar el P y buscar la resistencia. La resistencia se escribe aquí, así, resistor en Proteus. Entonces, nos la llevamos para acá. Está entre el pin 7 y 6 la resistencia. Entonces, la pongo, la voy a girar. Ok, aquí la tengo y son dos resistencias las que necesito. Según el diagrama. Vuelvo a seleccionar resistor. Lo pongo aquí. Lo vamos a rotar. Ok, voy a tratar de trabajarlo un poco más ordenado. Y también nos dice que vamos a necesitar un capacitor. Nos vamos a P. Y aquí, sin necesidad de escribir nada, aquí hay una opción que dice que aquí está, capacitores en Proteus. Y nos vamos a ir hasta una subcategoría que está aquí abajo. Y vamos a ocupar los capacitores electrolíticos de aluminio, porque ese es el que tiene polaridad. Hay un montón, vean. Nosotros escogemos cualquiera. Varían en esto, en la capacitancia. Por ejemplo, este es de 33 microfaradios, 47 microfaradios. Nosotros agarramos cualquiera porque en el mismo Proteo le vamos a cambiar el valor de la capacitancia. Así que le damos OK. Si se fijan, este es el símbolo menos el que está aquí. Le damos OK. Lo llevamos para acá. Lo conecto, lo roto y lo pongo aquí. OK. ¿Qué más nos dice el diagrama? Ah, vamos a necesitar este capacitor de pastilla. Ok, pues vamos a buscarlo en P, capacitores, y vamos a buscar electrolítico. Perdón, de cerámico. Este cerámico está aquí. El cerámico, cualquiera va. Agarramos este y lo vamos a poner en el pin 5, creo que está. Lo vamos a dejar de este lado. Le vamos a dar vuelta. Ok, ahí está. Entonces, ¿qué más necesitamos? Tenemos R1, R2, como sea. Ok, entonces hagamos las uniones. Nos dice que el pin 2 y el pin 6 van unidos. Y el pin 7 va a este extremo de la resistencia. Y la otra de R1 va más VCC. Hagamos eso. El pin 2 con el 6 van unidos. Ah, pues traigámonos el pin 2 para acá. Con el 6. Y eso va unido aquí. ¿Qué más nos dice? Que ese pin 6 va a la unión de la resistencia 2 con el capacitor. Unamos la resistencia 2 con el capacitor. Llevémonos esto un poquito más para acá. Ok. O sea, el pin 6 va a la unión. Quitemos esta conexión aquí. Nos dice que esto va aquí. Después nos dice que R2 va aquí. Después que 7 va para acá. Después de que esta R1 va para acá. Y que va a más VCC también. Entonces lo vamos a conectar a más VCC. Nos decía que el pin 5 también va al capacitor de 0.1 microfaradios. Y ese iba a tierra, ¿va? Lo ponemos aquí. Ok, ¿qué más nos decía? Aquí está el pin 5 va a tierra. Ah, el pin 5 va al capacitor cerámico y eso va a tierra. El pin 1 lo pusimos a tierra. Este no lo hemos puesto a tierra, este capacitor. También lo vamos a poner en tierra. Voy a ajustar un poco el brillo de la imagen. Creo que no se ve muy bien. A ver si se alcanza a apreciar. Entonces, veamos. Tenemos que cambiar los valores ahora. ¿Qué valores le vamos a poner
al 555 para que trabaje en modo estable. Entonces vamos a utilizar los valores de las fórmulas, que es lo que vimos anteriormente. Sí, creo que ya está todo conectado. ¿Qué valores vamos a utilizar? Vámonos a la presentación y recuerden que los valores nos los daba ya el fabricante. Aquí están. Entonces vamos a abrir la calculadora y vamos a hacer las operaciones. Primero, pongámosle un valor. Recuerden que para que el ciclo de trabajo sea cercano al 50%, R2 debe ser mucho mayor que R1. Y les proponía que R2 valiera 200K, o sea, 200.000 ohmios. Y que R1 valiera 1K, o sea, 1000 ohmios. Probemos con estos valores. Encontremos T1. Si yo le pongo a R1, le voy a poner aquí los valores. Vamos a ver. Pongámoslo aquí. Si yo les pongo que R1, vamos a trabajar con estos valores. Que R1 valga 1K. Que R2 valga 200K. Y que el capacitor valga 3.6 microfaradios. Vamos a trabajar sobre esa base. Vamos a ver cuánto nos dan los tiempos, el periodo y la frecuencia. Pues vámonos. Recuerden, voy a borrar esta parte de aquí para hacer la operación en la calculadora. Que ahora si me lo permite la calculadora. No, no me lo permite, tengo que borrar los valores. Así que recuerden, R1 es 1000 ohmios, R2 es 200.000 ohmios y capacitor es 3.6 microfaradios. Borro aquí y seleccionemos la calculadora. Entonces, vamos a hacer la fórmula del tiempo en alto, 0.693. Ponerlo aquí, 0.693 por la suma de R1 más R2, o sea, 1000 ohmios, 1000, más R2 que es 200.000, por el valor de la capacitancia que es 3.6 microfaradios. Y 3.6 microfaradios es 0.0036. Eso es 3.6 microfaradios. Entonces vamos a ver cuánto nos da el tiempo en alto. Nos dice que el tiempo en alto es 501.45. Permíteme que aquí, perdón, ya sé dónde estuvo el error. Yo lo puse como que fuera milifaradios, ¿verdad? Y es 3.6 microfaradios. Entonces recuerden, vamos a calcular T1 ahorita. El tiempo en alto 0.693 por la suma de R1 más R2, que es 1000 ohmios más 200.000 ohmios, por el valor de la capacitancia que es 3.6 microfaradios, o sea, 10 a la menos 6 faradios. 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Entonces, si lo damos Enter, nos da que el tiempo en alto es igual a 0.5014 segundos, o sea, a la mitad de un segundo prácticamente. A 0.5 segundos el tiempo en alto. Vamos a calcular el tiempo en bajo y el tiempo en bajo lo tenemos en la fórmula ahí. T2 es igual a 0.693 por R2 por C. Veamos, 0.693 por R2 que es 200.000. 1, 2, 3 por 3.6 microfaradios. 0.1, 2, 3, 4, 5, 6. Y lo tenemos ahí. Nos dice que el tiempo 2 es 0.49896. Ok. O sea, es prácticamente también 0.5 segundos aproximado. Entonces, vamos a encontrar cuánto es el periodo de la señal. Recuerden que el periodo es igual al tiempo 1 más el tiempo 2. Y el tiempo 1 nos había dado 0.5014. Entonces, copiamos el tiempo 2 para tenerlo en memoria. Y ahora le damos al tiempo 2 que nos dio 0.49896 más el tiempo en alto que nos había dado 0.5014. Eso nos da un ciclo en la señal que dura un segundo prácticamente. Entonces quiere decir que el tiempo en bajo más el tiempo en alto nos da un pulso de un segundo. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia, según aquí la diapositiva, es el inverso del periodo. Y la frecuencia es el número de ciclos que se dan en un segundo. Entonces sería 1 entre t. 1, vamos a copiar el t que nos da acá, que es este t, y hoy vamos a poner 1 entre el tiempo, el periodo t que nos dio, nos da que la frecuencia es 0.99964, o sea, casi
un segundo también. Quiere decir que en un segundo hay un ciclo de la señal para los valores de resistencia y capacitancia que encontramos. Pues vamos a ponerle esos valores aquí en Proteus. Vámonos para Proteus y pongamos nuestros valores. Como este es R1, le damos doble clic y nos dice que por defecto nos pone 10K. Nosotros lo dejamos en un K. Vámonos a R2, por defecto nos da 10K, nosotros le vamos a poner 200K. Ok. Y la capacitancia, nosotros la pusimos que era de 3.6 micro. El U es micro. Entonces le vamos a poner 3.6 microfaradios. Muy bien. Entonces, ¿qué más vamos a hacer ahora? Hagámosle un poquito un zoom de área para hacer un poquito más grande esto. Esta parte de aquí. Entonces aquí están los valores R1 1K, R2 200K, el capacitor 1 3.6 microfaradios. El capacitor 2 no lo cambiamos, le damos doble clic. El fabricante nos decía que lo dejáramos a 0.01 microfaradios, ¿va? Entonces lo dejamos así, ok. Y el pin 3 que es de salida, nosotros lo vamos a poner a un Logic Proof para verificar el tiempo, para verificar si está generando el pulso. Logic Proof. Y el Big, escogemos el Big, le damos OK. Pongámoslo por aquí. Y hagamos la conexión del pin 3 de salida con la visualización que queremos hacer. Entonces, vamos a correrlo. Ya está. Si se fijan, está cambiando entre 0 y 1. Podemos intuir que en un segundo hay un ciclo de la señal. Pero sería mejor que lo midiéramos con un osciloscopio para ver si es cierto. Por el momento que está haciendo ahorita el 555, como lo configuramos en modo estable, los está generando un tren de pulsos a una frecuencia de prácticamente 1 Hz, porque recuerden que la frecuencia nos dio 0.999 Hz. O sea, eso es prácticamente un segundo. Así que la frecuencia nos dio de 1 Hz, y en 1 Hz significa un ciclo de la señal en un segundo. Vamos a agregar un osciloscopio, lo detenemos. Vamos a analizar esa señal. Vámonos a esta parte que está aquí. Escogemos osciloscopio. Lo ponemos por acá. Conectemos un solo canal, el canal A. Y lo corremos. Y vean, ok. Empieza el 555, lo voy a poner por acá. Solo veamos la salida del osciloscopio. Ahí se ve que está medio variando, pero primero estamos con el canal A, con el canal amarillo. Pongámoslo, está en alterno, pongámoslo en directo, en DC, porque en DC estamos trabajando. Y vemos que está medio cambiando, pero no nos fijamos mucho. Pues variemos el time division, que es el que está aquí abajo. Llevémoslo a la izquierda. Llevémoslo hasta el máximo. Y ahí vemos el tren de pulso que está conectado en el canal A. Vean, el canal A es el que está conectado, es el que está aquí arriba, el amarillo. Pero ¿de cuánto es la frecuencia? Nosotros el osciloscopio nos sirve para ver, con el osciloscopio nosotros podemos medir dos cosas, el voltaje en una señal y el periodo de la señal. ¿Cómo es el voltaje? Esta escala que nosotros tenemos aquí es V, es voltaje desde V hasta milivoltios. Y el que tenemos aquí es frecuencia, o tiempo, mejor dicho, perdón, el time division, que es la división por tiempo que hay de cada división. Desde milisegundos hasta microsegundos. Entonces primero miremos. Recuerden, un osciloscopio les puede dar dos valores de una señal. El voltaje de la señal y el tiempo del ciclo de la señal o del periodo. Primero veamos el voltaje. Se fijan que aquí está en el voltaje en 5. Y hasta aquí lo pueden ver aquí adentro. Aquí abajo les dice 5. Si ustedes lo pueden cambiar. El selector está en 5 y aquí se ve el 5 el valor. Significa que el voltaje por división es de 5 voltios. El voltaje se mide en el eje Y, es el que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Si este es el origen, el eje Y es para arriba. Y el tiempo se mide en el eje X, es de aquí a la derecha y a la izquierda. Este es el tiempo. El eje X es el tiempo y el eje Y es el voltaje. Pues ahorita veamos el voltaje. Si está en 5, les quiere decir que del origen para arriba, cada cuadrito mide 5 voltios. Y tiene lógica porque recuerden que el voltaje que le estamos aplicando al 555 en este componente es de 5 voltios. Hagamos una prueba. Recuerden que cada división o cuadrito representa el voltaje que tiene en el selector. Si lo pongo el selector en 2, significa que cada cuadrito del origen para arriba va a valer 2 voltios. Y si lo pongo en 2, quiere decir que voy a subir 2 cuadritos y la mitad de 1.
porque son 5 voltios lo que le está entrando a 555. Hagámoslo. Y ven, y aquí está, ¿ve? Del origen que es este, subió 2 cuadritos, 2 voltios, otro cuadrito son otros 2 voltios, y la mitad de un cuadrito son 5 voltios. Porque este me sirve para ver en el eje Y el voltaje de la señal. Ahora que ya sabemos cómo medir el voltaje, volvámoslo a 5, solo va a ser un cuadrito, ¿ve? Y aquí está, un cuadrito de 5 voltios. Dejémoslo en 2. Ahora veamos cuánto dura en segundos el periodo de la señal. Y recuerden que el periodo o ciclo de la señal es el tiempo en bajo más el tiempo en alto. Pues vámonos a la escala. Veamos aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos aquí? Me llevé el selector. Vean cómo el selector yo lo muevo y así cambia la frecuencia de la señal. El barrido. Yo me lo llevé hasta la izquierda. Y me dice en la izquierda que estoy en milisegundos. Al mover este también lo voy cambiando, ¿ve? Nos dice que cada cuadrito mide, si yo barro el interno hacia la izquierda, ya aquí le da el valor, ya no se pierden ustedes, les dice, cada cuadro del origen en el eje X, cada cuadro vale 0.5 segundos. Pues veamos la señal. Si ustedes fijan la señal, aquí tenemos el tiempo en alto más el tiempo en bajo. Ese es un ciclo de la señal, ¿va? Se lo voy a poner aquí con el lápiz para que lo veamos. Veámoslos aquí. Sí, creo que con este color se vería bien, con verde. Veamos. Y aquí lo tenemos. Hizo una pausa para enseñárselo. Recuerden que el origen es este. Esta línea punteada es el origen, es el eje Y. Y el que está aquí, todo esto es el eje X. Entonces veamos. Del origen tenemos este que está aquí es el tiempo en alto. Y este que está aquí es el tiempo en bajo. Nos lo vamos a llevar acá para hacerlo más grande. Vean. Permítanme, se los voy a poner con otro color para no confundirlo. Siempre pongamos en verde internamente. Este que está aquí es el tiempo en alto. Y este que está aquí es el tiempo en bajo. Pues, cambiamos otro color. Aquí lo tenemos, tiempo en alto. Es el T1 y este es T2. Y recuerden que el ciclo de la señal es T1 más T2. ¿Y cuánto vale cada cuadrito? Recuerden que cada cuadrito que está aquí, cada cuadrito según la escala que lo movimos, recuerden que lo movimos hasta acá y hasta acá, nos dice que vale cada cuadrito en el eje X vale 0.5 segundos. Pues cada cuadrito vale 0.5 segundos. O sea que T1 está 0.5 segundos en alto y está otro 0.5 segundos en bajo. Entonces 0.5 más 0.5, ¿cuánto es? Un segundo. Entonces quiere decir que el periodo es un segundo y concuerda con los cálculos matemáticos que hicimos hace como 5 o 10 minutos con la fórmula. ¿Cuánto nos daba la frecuencia? La frecuencia en los cálculos que hicimos a mí me dio 0.999. Perdón, la frecuencia. Lo voy a borrar aquí. La frecuencia a mí me daba 0.999 Hz. ¿Y qué es eso? Aproximadamente la frecuencia es 1 Hz. ¿Qué significa? Que es el número de ciclos por segundo. O sea, hay un ciclo de la señal por segundo. Un ciclo. Entonces, concuerda este ciclo con el periodo que nosotros tenemos aquí. ¿Ve? 0.5 en alto más 0.5 en bajo nos da un segundo. Entonces concuerda la frecuencia con los valores que nosotros hicimos matemáticos. Entonces ustedes pueden verificar a través del osciloscopio dos cosas. ¿Qué pueden verificar con el osciloscopio? Primero, en una señal como la que nosotros tenemos aquí, podemos medir el voltaje de la señal, porque esto mide voltaje, y de la señal también podemos medir ¿qué cosa? El tiempo que se tarda la señal, vean, milisegundos o microsegundos, el tiempo que se tarda la señal en completar un ciclo, o sea, el tiempo en bajo más el tiempo en alto. En este ejercicio en particular nos dio que el ciclo de la señal duraba un segundo. Y como recuerden que la frecuencia es igual al inverso del periodo, pues tenemos que la frecuencia es igual a 1 entre t, eso es igual a 1 entre 1, eso es igual a 1. Curiosamente, y yo lo hice adrede para que veamos, la frecuencia con los valores que yo escogí, perdón, la frecuencia con los valores que yo escogí, pongámoslo aquí, la frecuencia es de 1 Hz
y el periodo es de un segundo. Hay una relación de 1 a 1. Es el único caso en el que para un dispositivo que da una frecuencia de 1 Hz es el número de ciclos que hay por segundo. ¿Va? Si la frecuencia es de 1 Hz, quiere decir que en un segundo hay un ciclo de la señal, un cambio de 0 a 1. Es esto, ¿ve? Ahí está, ¿ve? En un segundo tenemos un cambio de 0 a 1. O de 1 a 0, como ustedes lo quieran ver. Pero es la suma de los dos periodos de tiempo. Por lo tanto, ahorita les he enseñado a hacer un ejercicio donde el 555 lo creamos adrede de esta manera. Que en un segundo haya un ciclo de la señal. Entonces podemos configurar el 555 para que en un segundo hayan, por ejemplo, 10 ciclos de la señal, 1000 ciclos de la señal, 1 mega de la señal, 1 MHz. Pero en este ejercicio ahorita hemos visto que en un segundo hay un ciclo de la señal. Y ya lo comprobamos. Vimos que nuestro análisis matemático concuerda con lo que nosotros hemos hecho en Proteus. ¿Ven? Aquí lo tenemos. Y el osciloscopio nos ayuda a eso, a comprobar que nuestra frecuencia o el periodo de la señal, en este caso, y vean, es que en el selector lo van cambiando. ¿Ve? Entonces yo lo cambié a adrede para saber aquí y yo me fijo más en el valor que está aquí adentro. Eso significa 0.5 segundos. Muy bien. Entonces ya configuramos un 555 para que tenga una frecuencia de 1 Hz. O sea, que en un segundo hay un ciclo de la señal. Vamos a hacer otro ejercicio. Detenemos la simulación. Vamos a hacer otro ejercicio donde nosotros nos vamos acá. ¿Y qué vamos a poner ahora? Digamos, yo les he puesto una página web. Veamos esa página web. Donde ya tiene como una calculadora. En vez de estar ustedes haciendo los cálculos, aquí tienen esta página web. Ahí se las dejo para que la escriban y se las voy a poner también el link en el video tutorial en YouTube. Les voy a poner este link para que solo le den clic y lleguen a la página. Entonces, esta es una página donde ustedes tienen el 555 y ya las calculadoras. Por ejemplo, veamos, aquí están los valores que acabamos de poner. Yo lo hice con calculadora a pie, pero veamos. El valor de R1, si se recordarán, era de 1000 ohmios. El valor de R2 era de 200.000 ohmios. Y el valor del microfaradio del capacitor que pusimos es de 3.6. Ella está en microfaradios. Aquí vean. Está en microfaradios. Entonces nosotros solo ponemos el valor. 3.6 microfaradios. Y aquí está en ohmios. No le voy a poner un K, sino que en ohmios. 1000 ohmios y 200.000 ohmios. Le doy el botón calcular. Y vean los datos que nos habían dado. El tiempo en alto nos había dado 0.5014. El tiempo en bajo 0.4989. El periodo de la señal, que aquí les dice alto, el tiempo en alto más el tiempo en bajo nos da de 1 segundo. Y la frecuencia nos daba casi también de 1, 0.999. Entonces, y el ciclo de trabajo nos da que es un 50.12%. Recuerden que como hicimos que R2 sea mucho mayor que R1, logramos tener un ciclo de trabajo cercano al 50%. Un 50.12 es cercano al 50%. O sea, que prácticamente el tiempo que está en alto es igual al tiempo que está en bajo. Prácticamente va. Ok, entonces veamos otros valores. ¿Qué pasa si yo, en vez de un capacitor de 3.6 microfaradios, le agrego uno de 47 microfaradios? Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Qué nos dice? Ah, vean. Entonces nos dice que el tiempo en alto más el tiempo en bajo va a durar 13 segundos. O sea, el tiempo en alto nos da 6.54 segundos y el tiempo en bajo nos da 6.51 segundos. Para que nos da un total del periodo de 3 segundos y una frecuencia de 0.07 Hz. Bien, entonces probemos con otros valores. Bajémosle este a... ¿Qué más valor le podemos poner? Pongámosle un 4.7 microfaradios. 4.7 microfaradios nos está diciendo que el tiempo en alto es 0.65, el tiempo en bajo también 0.65, 14.2 y tenemos un periodo de 1.13. Entonces vean cómo vamos variando. Agreguémosle uno de 10 micros y ¿qué va a pasar? Ah, ok. Dice que el tiempo del periodo total es de 2.7 segundos y la frecuencia es de 0.35. Entonces ustedes van cambiando de acuerdo a ustedes, como ustedes quieran ponerlo. ¿Va? Eso es a libertad. Aquí ya tienen la calculadora y van a tener la página web para que hagan eso. ¿Va? Véanlo. Entonces, si se fijan con estos valores de este microfaradios, pongamos uno de 3.6. Vean qué les está diciendo.
que tienen una frecuencia prácticamente de 1.99, de 2 Hz. Quiere decir que una frecuencia de 2 Hz, veámoslo aquí con el lapicero. Veámoslo aquí, como que se ve aquí. Vean, la frecuencia me da prácticamente de 2 Hz. La frecuencia es igual a 2 Hz. ¿Y 2 Hz qué significa? Que en un segundo ustedes tienen 2 pulsos. Y aquí está el primer pulso y aquí está el segundo pulso. Eso significa una frecuencia de 2 Hz. O sea que el tiempo de la señal, y aquí lo miramos, el periodo de la señal dura 0.50 segundos. O sea que nosotros aquí lo vemos. Este periodo es esto, ¿ve? Output period. Esto nos dura 0.5 segundos. Entonces, el siguiente periodo también nos dura 0.5 segundos. Pues eso nos hace que en un segundo hayan 2 ciclos de la señal, que es la definición de la frecuencia. Quiere decir que el tiempo que está el tiempo que está en el primer periodo, porque este es el periodo 1 y este es el periodo 2, quiere decir que el tiempo en bajo dura 0.25 segundos y el tiempo en alto dura 0.25 segundos para hacer un periodo 1 de 0.5 segundos. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Ya con esta calculadora ustedes pueden hacer sus cálculos y solamente se van a Proteus y le cambian los valores. Por ejemplo, aquí pusimos una resistencia de 1000 ohmios, otra de 100.000 ohmios, o sea, de 100K, y un capacitor de 3.6 microfaradios. Vámonos para acá, cambiemos los valores. En vez de 200K, ahora esta va a ser de 100K. Y este, en vez de ser de 3.6, va a ser de... no, este era de 3.6, ¿verdad? Entonces, vemos los valores. 100K, no cambió el de 1000K, no cambió el capacitor, solo cambió la resistencia 2, ¿verdad? A 100K. Entonces, corrámoslo y vamos a comprobar los datos que hemos hecho con la calculadora. Veamos qué nos dice. A veces tarda un poquito de tiempo en aparecer la señal en el osciloscopio. Es porque yo no estoy trabajando con carga eléctrica, sino con la batería. Veamos qué nos dice aquí la señal. Veámoslo. Bien, siempre estamos en 0.5 segundos cada cuadrito. Pues nosotros podemos ver aquí, estamos en la escala de 2 voltios. Si la ponemos a 5, vamos a un cuadro. Entonces, vean, si cada cuadrito mire 0.5 segundos, prácticamente en un cuadrito hay un ciclo de la señal. No lo podemos ver por el desfase que está aquí, que no está con el origen, ¿verdad? Pero si esto comenzara con el origen, van viendo que en cada cuadrito, que es 0.5 segundos, hay exactamente un ciclo de la señal, un cambio de 0 a 1 o de 1 a 0, como quieran verlo. Veámoslo aquí, vamos a poner el lapicero. Veámoslo. Entonces, vamos a poner la lupa también. Quiero cambiar a la lupa para que veamos esto un poquito más a detalle, ¿verdad? Perdón, permítame. Voy a poner esta lupa aquí. Lupa. Y... ok, ahí sí. Puedo cambiarme el lapicero y veamos. Que corra un poquito más la señal. Ok, ahí. Bien. Entonces... veámoslo aquí. Pongamos con el cursor. Quiero la lupa. Permítame que cuando se trabaja con el puntero de la pizarra, a veces es muy difícil hacer los cambios. Ahorita voy a trabajar en modo... vamos a trabajar con este modo ahorita. Modo cursor. Lo siento, pero es que la carga ya no me está dando mucho la computadora y por eso quiero hacer el ejercicio de monoestable. Veámoslo aquí. Hoy sí se ve mejor, ¿verdad? Entonces, si se fijan, aquí en el origen estamos viendo que en un cuadrito tenemos un ciclo de la señal. Y como tenemos que en el time division estaba 0.5, quiere decir que en ese cuadrito hay un ciclo de la señal. Y en el otro cuadrito hay otro ciclo de la señal. Quiere decir que en esos dos cuadritos hay un segundo. Y es la frecuencia que teníamos de 2 Hz. Que en un segundo hay 2 ciclos de la señal. Es lo que nosotros estamos viendo aquí. Véanlo. En este cuadrito
tenemos un pulso en alto más un pulso en bajo. Es el periodo 1 o el ciclo 1. Y en este otro cuadrito tenemos un pulso en alto más un pulso en bajo. 0.5 segundos más 0.5 segundos nos da 1 segundo. Quiere decir que como la frecuencia era de 2 Hz, nuestra frecuencia era de 2 Hz, que es lo que teníamos aquí. Vamos a cerrar la lupa. Nuestra frecuencia era de 2 Hz. Nos pegó el ejercicio con lo que nosotros estábamos haciendo. Esto es para el modo estable. Así que ya hicimos dos ejercicios. Uno para frecuencia de 1 Hz. Lo tenemos. Hicimos un primer ejercicio, uno para una frecuencia de 1 Hz, que significaba que en un segundo teníamos un ciclo de la señal. O sea, un cambio de 0 a 1. Hicimos un segundo ejercicio que nos dio 2 Hz la frecuencia. Quiere decir que en un segundo teníamos dos ciclos de la señal. O sea, teníamos esto. El primer ciclo 0 a 1. Se lo voy a poner con otro color para que lo veamos. Y el segundo ciclo de 0 a 1. ¿Todo esto en qué? En un segundo, porque la frecuencia es de 2 Hz. ¿Con qué valores? Aquí trabajamos con valores de R1 igual a 1K, R2 igual a 100K y el capacitor igual a 3.6 microfaradios para una frecuencia de 2 Hz. Y para una frecuencia de 1 Hz, trabajamos ¿con qué? Con R1 igual a 1K, R2 igual a 200K y el capacitor igual a 3.6 microfaradios. Entonces ustedes pueden hacer sus cálculos y comprobarlo en Proteus también. Vamos a ver el modo monoestable. Veamos el modo monoestable. Veamos la presentación. Continuemos. El modo monoestable. ¿Qué hacemos en el modo monoestable? El modo monoestable es diferente al modo estable, porque en el modo monoestable nosotros solo queremos un pulso en alto y de ahí que la señal vuelva a estar en bajo. Es este pulso lo que nosotros queremos en alto. Entonces vamos a determinar el tiempo en segundos en que nosotros queremos que dure ese pulso en alto. Ese es el modo monoestable. Pues veámoslo, cómo es la conexión de un modo monoestable. Veámoslo aquí. Ahí lo tenemos. Esa es la conexión de un modo monoestable. Si se fijan, la fórmula para calcular el pulso es 1.1 por R por C. Entonces, en la forma de conexión, tenemos una resistencia que, como en el modo monoestable, si se recuerdan, el pin 2 es el disparo, es el que nos va a disparar el pulso. Pues, ese pin 2, aquí tenemos el pulso, le vamos a dar el disparo con un 0, porque está conectado a tierra. Esta conexión que ustedes ven acá, de esta resistencia con un switch o un pulser, la resistencia más el pulser se le llama una conexión pull-up. ¿Y por qué es pull-up? Porque si el pulser no está activo, aquí no está pasando nada para acá. Y el pin 2, si no han pulsado el pulser, él entiende que le está entrando siempre 5 voltios, porque los 5 voltios pasan por la resistencia y la resistencia entra para acá. Por eso es una resistencia pull-up, una conexión pull-up, porque el pin 2 necesita tener un valor lógico de entrada, que sea 0 o que sea 1, no lo voy a dejar hacia el aire. Si yo solo conectara el pin 2 con el pulser, como no está conectado el pulser, aquí no sabríamos que entra, sería incógnito. Entonces nosotros tenemos que asegurarlo que si no está entrando un 0 para generar el disparo, está entrando un 1. Entonces hacemos esta conexión pull-up. Si no estoy pulsando esto, el voltaje positivo pasa por la resistencia, se viene para acá, pero como aquí no hay conexión, entonces la corriente sigue el camino donde hay menor oposición, ¿verdad? Entonces se va a venir para acá, se va a venir para acá y entra al pin 2, el que tenemos aquí. La corriente, al no estar conectado el pulser, se va para R2, entonces él entiende un 1. Cuando nosotros queremos hacer el disparo, ¿qué hacemos? Presionamos el pulser, se hace la conexión aquí y entonces ya está entrando un 0. Por un tiempo rapidito vamos a hacer eso. Y hoy aquí ya está entrando un 0 y el 2 necesita un 0 para hacer el disparo y se va a generar el pulso en la salida, de ahí vuelve abajo. Les recuerdo que cuando hagan el pulser, sea rápido, no lo tengan bastante tiempo, porque él solo necesita una ráfaga, un cambio rápido. Entonces nosotros vamos a pulsar este para que haya un pulso en el pin 2 de disparo. Y vamos a hacer la conexión como nos dice aquí. Si se fijan, el pin 4
el pin 4 no se conecta porque no lo vamos a resistir. Y aquí no se conecta tampoco el pin 5. Así que esto no lo vamos a conectar. Sino que vamos a conectar el pin 8 a más VCC. Van a haber dos resistencias. Y recuerden que la fórmula aquí, que el tiempo es igual a 1.1 por la resistencia por C. Aquí tenemos la resistencia y tenemos el capacitor. Ok, hagamos esa conexión en Proteus. Bueno, vámonos para Proteus. Entonces, borramos todo esto o creamos un nuevo dispositivo. Permítanme. Vamos a borrar aquí. Entonces, recuerden, ya teníamos el 555, solo borré la misma área de trabajo, lo voy a poner. Tenemos el 555, vamos a dar un zoom más grande. Teníamos resistencias. Voy a poner las dos resistencias por acá, después ya vamos a ver dónde las pongo, solo los coloco. Teníamos un capacitor de aluminio electrolítico. No vamos a utilizar un cerámico, solo el electrolítico. También veamos qué más necesitamos del diagrama. Tengo el capacitor, tengo las dos resistencias. Necesito un push button, o sea, un pulsar, ¿va? Entonces eso lo busco en P y le pongo botón. Y ahí está. Entonces el primero que encontremos, el push button. Entonces le doy OK. Lo conecto por aquí. Y vamos. También necesitamos un power. Un power está en terminal mode. Escribimos aquí power, los 5 voltios del VCC. Lo conecto. También necesitamos un ground, un tierra. Lo conecto el pin 1 a tierra. Lo ponemos por acá. Entonces vean. Ok. Voy a mover un poquito para arriba. El pin 8 lo conecto a más VCC. ¿Qué más nos dice? Nos dice que el pin 2, perdón, el pin 6 y el pin 7 van unidos. Y de ahí va la resistencia y la resistencia va a VCC. Pin 6 y pin 7 van unidos. Damos esa unión aquí. Ok. Hagamos la unión de nuevo. Lo voy a poner por acá. Bien, tenemos pin 6 y pin 7 que van unidos. Y de ahí va una resistencia. Agarremos esta resistencia, rotémosla. Y nos la llevamos para acá. Y que esa resistencia iba unida a pin 6, 7. Y esta va unida a más VCC. Eso es lo que nos dice aquí. Aquí está la resistencia. Y esa resistencia también el pin 6 va al capacitor electrolítico. Lo rotamos. Lo llevamos para acá. Unimos el capacitor con el pin 6. Tenemos la conexión. ¿Qué más nos dice? Que el pin 2 de disparo va la resistencia, la otra va a más VCC. Pongamos la resistencia por aquí. La rotamos. Bien. Esta, la otra resistencia va a más VCC. Y la tenemos. Que el push button lo rotamos. Anti. Lo tenemos por aquí, nos lo llevamos. Que el pin 2 va conectado al push button, ¿verdad? Pero también va conectado a la resistencia. Eso es lo que nos dice aquí, ¿ve? Ahí va, pin 2 conectado al push button y la resistencia va más VCC. Y que este lado del push button va a tierra. Entonces lo ponemos aquí en tierra. Y ahí lo tenemos, ¿ve? El push button va a tierra. Cambiemos los valores ahorita. Nos está diciendo que 100K. Pues veamos. 100K la resistencia. Pull up. La pongo a 100K. Ok. Nos dice que no hemos encontrado capacitor ni resistencia. ¿Va? Vámonos a calculadora. Siempre en la página web. Y hoy nos vamos a buscar el lado del monoestable que está más arriba. Aquí está. ¿Ve? Aquí está el circuito monostable y solo nos da los valores. Entonces, veamos. Le voy a agregar a la resistencia un 200K. 200.000. 200.000. Y al capacitor le voy a poner, digamos, un valor de 470 microfaradios.
Le doy calcular y nos dice que 103 segundos va a durar el pulso en alto. Ok, mucho. Pongámosle 100K, 100.000, 1, 2, 3. Calculemos. Nos da que 51 segundos. Vamos a ver, bajemos el valor al capacitor a 47 microfaradios. Nos da que 5 segundos. Pongámoslo como en 10 segundos. Yo estoy haciendo prueba y error. Pongámoslo a 200.000 aquí. 200, 1, 2, 3. Nos da, veámoslo que nuestro pulso en alto nos va a durar 10.34 segundos. Ok, entonces vamos a poner el valor a la resistencia de 200K y al capacitor de 47 microfaradios para que tengamos un único pulso en alto que dure 10.34 segundos. Ok, pongámosle 200 a la resistencia. 200. Al capacitor creo que era 47, ¿verdad? Ya está en 47 microfaradios. Quiero ver. Sí, 47 microfaradios. Y pongámosle un Logic Proof. Vámonos aquí a Component Mode. Jalemos el Logic Proof para ver la visualización de ese pulso. Y le vamos a agregar algo. Va bien. Primero lo vamos a correr. Y vamos a hacer así como dice el buen salvadoreño. Al tanteo. El pulso en alto, ¿cuánto dura? Si es cierto que dura 10 segundos, ¿va? Corrámoslo. Bien, ahí está corriendo, pero todavía no está el pulso en alto porque no ha dado el disparo en el pin 2. Ahorita el pin 2 que le está entrando 5 voltios por esta resistencia, ¿ve? Por eso una conexión pull-up, porque está entrándole un 1. Pero cuando yo presione el push button va a entrar este tierra, que es el que necesita el pin 2 para dispararse. Pero va a ser un cambio rápido, solo lo presiono y ahí se va a cambiar la salida a 1 y va a durar 10 segundos. Vamos a ver, presionémoslo y contemos 10 segundos, así oralmente, ¿va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, alguien va a decir, está malo el diseño. No, porque primero yo estoy haciendo una cuenta con mi cerebro, ¿verdad? No tengo en mi cerebro un oscilador, un temporizador que sea una frecuencia exacta de segundos, ¿verdad? Entonces, como no lo vamos a hacer así, tenemos que agregar un dispositivo en Proteus que nos mide el tiempo, que esté sincronizado con los tiempos del 555. Pues para ello detenemos la simulación, la agregamos, nos vamos aquí siempre a este pin a este icono que está aquí y vamos a escoger un timer, que es el que nosotros tenemos aquí. Counter timer. Lo ponemos y el counter timer lo que necesita es, vamos a conectar el pin CE a la salida y el reset para que se resete con el pulso en bajo. Conectamos el reset acá y va a estar unido con el push button. Entonces, hoy sí, lo vamos a correr y vamos a medir el tiempo, ¿va? Para que no lo hagamos así, como dice el buen salvadoreño, al tanteo. Ok, lo corremos y hoy le vamos a dar el pulso en bajo rápido con el push button para hacer el disparo y que se active el pulso por 10 segundos. Ok, ahí va el disparo y ese dispositivo nos va contando el tiempo. Entonces esperamos que cuando llegue a 10 segundos, creo que era 10,34 segundos, se detenga el pulso en alto. 9, 10, ahí está. Cabal, los cálculos matemáticos que hicimos nos ayudó a crear un 555 en modo monoestable que nos activó un único pulso en alto que dura 10,34 segundos. O sea que gráficamente hicimos esto. ¿Ve? Y ahí en el tiempo. O sea, este tiempo nos dio 10.34 segundos. Este pulso en alto, en modo monoestable. El 555. Ok, caballeros y señoritas, ya vimos cómo realizar la configuración del 555 en sus dos modos de operación. Modo estable y modo monoestable. Ya en el video tutorial, en la parte de la descripción, les voy a poner el link de la página web para que hagan ustedes sus cálculos y ya pueden realizar los ejercicios que están en esta presentación. Ok, muchas gracias y feliz día para todos. Saludos.